siempre gozosos, alegres. Me da gusto ver a Pedro, mi cuñado, que hoy está visitándonos y me da mucha alegría verle recuperado y trabajando. Pedro ya está de regreso a su trabajo y es algo que no mucha gente que pasa por una operación de ese calibre logra alcanzar. Bueno, recuerden que hoy al terminar la reunión, las clases tienen preparada una exhibición que los niños, niñas y adolescentes y todos los que están trabajando allá han preparado para que veamos de lo que ellos han aprendido en estas 8 semanas de aprendizaje, las primeras 8 semanas del año. Así que yo voy a pedir que nadie se vaya, hay unos snacks allá al terminar, pero eso será cuando salgamos tan pronto se termine la reunión. ¿Está bien? Muy bien, vamos a dejar que pasen entonces todos los niños y adolescentes a sus clases y para que ellos reciban su instrucción. Gracias. ¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Bueno, ¿estamos listos, Jaime? Bueno, vamos a comenzar entonces. Número equivocado. Pero eso precisamente fue lo que le sucedió a un pastor que leía yo en los años 40. Sonó el teléfono, aló, fue porque era de madrugada. Tengo un amigo que de repente nos llama en la madrugada y tiene la costumbre de decir, ¿a poco los desperté? Pero el pastor Hall no, él fue, aunque era de madrugada, fue ahí a tropezones, llegó al teléfono, hola, y resulta que era número equivocado. El pastor hubiera podido simplemente decir, bueno, bye, colgar, irse a dormir otra vez. Pero sin embargo, el pastor Hall en ese momento, en vez de dormirse, vio la necesidad que esa persona tenía y empezó a hablarle a esa hora. Empezó a hablarle de la necesidad de una relación con Dios. Empezó a hablarle de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y cómo Dios nos quería a todos que fuéramos parte de su familia. Al terminar de hablar con él, esta persona le agradeció al pastor Hall y le dice, oiga, gracias, esto era lo que yo necesitaba platicar con alguien. Cuando terminó de hablar, esa persona le cuenta a un amigo y le dice, fíjate que yo llamé por equivocación al pastor Hall, resulta que era él y yo no le iba a llamar a él, pero él, cuando hablé con él, me ayudó tanto. Y ese amigo le llamó también al pastor Hall y ese amigo le dijo a otro amigo y ese le dijo a otro. Total que ese día el pastor Hall recibió 19 llamadas de gente que necesitaba una palabra que le contaran de ese amor grande de Dios para el final de su vida, porque él duró 11 años haciendo eso. Él tuvo que poner más teléfonos ahí en su oficina, contratar gente y se convirtió en un ministerio de tiempo completo. Para cuando murió 11 años después de esa ocasión, él había logrado ministrar a más de 750,000 personas que habían llamado y todo comenzó con un número equivocado. Alguien que llamó y llamó por equivocación. Yo quiero hablarte en esta mañana del tema que he titulado Caminando en su reino. Dígalo conmigo, caminando en su reino. Vamos a tomar la escritura que vamos a ver hoy, o las escrituras que veremos hoy, del libro de Colosenses, si me hace favor.
va allá. Colosenses capítulo 1. Ahí en algunos de los versos de este capítulo vamos a centrar toda la enseñanza que estaré compartiendo el día de hoy de Caminando en su Reino. Y vamos a leer el verso 9 en primer lugar. Si me acompaña allá, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En este primer punto quiero hablarte de un pueblo que crece en todo lo de Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? Un pueblo que crece en todo lo de Dios. Pablo dice que él oraba junto con los que estaban con él, oraban por los hermanos de la iglesia de Colosas, para que ellos, número uno, fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mira qué importante, que yo pueda no solamente conocer a Dios, pero que esté lleno de ese conocimiento. O sea, que yo no falle. Mientras yo esté más lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, obviamente menos voy a fallar, ¿no cree usted? Si sé cuál es la voluntad de Dios, si sé que su voluntad de Dios está en mí, entonces si yo la estoy tomando en mi vida, si me estoy llenando todos los días de ella, por eso tenemos acá en la congregación un reto que yo espero que usted lo esté haciendo, y si no lo está haciendo, que empiece ahora el reto de leer todos los días un capítulo de la Biblia. No es mucho, hermano. Le aseguro que no es mucho. A veces las ocupaciones nos retrasan y no nos dejan leer ni ese capítulo, pero si no lo leyó, vuelva a hacerlo otra vez. Si ahorita vamos en Tesalonicenses, si no ha leído, empiece ahí en Tesalonicenses. Y cuando regresemos, usted vuelve a leer los capítulos que le faltaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, o la Biblia, contiene la palabra de Dios ahí dentro de ella, y su palabra, descubrir lo que Dios me dice, nos llena a nosotros del conocimiento de su voluntad. ¿Alguien podrá decir amén? También dice el apóstol: yo oro que sean un pueblo que camine en toda sabiduría, no solamente llenos de la voluntad de Dios, pero que camine en toda sabiduría. Sabiduría es saber qué hacer en el momento apropiado. Y cuando Dios llena nuestras vidas, te aseguro que sí tenemos sabiduría para decidir correctamente. Nos equivocaremos, sí, pero menos. Nos equivocaremos a menor escala. Nos equivocaremos, pero ya no tanto. En México decimos meteremos la pata, pero no tanto, porque vamos a estar llenos de toda sabiduría. Y por último, en este verso dice el apóstol: un pueblo que crece en todo lo de Dios, incluyendo en inteligencia espiritual. Note cómo dice inteligencia espiritual. Esta inteligencia, amados, no se consigue yendo a la escuela, no se consigue con muchos títulos, no se consigue por mucha educación que uno tenga. Se consigue, es la inteligencia que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. Llenos del Espíritu Santo no significa que hablas mucho en lenguas. Llenos del Espíritu Santo no significa que brincas y saltas y haces cuantas cosas. Lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo le permites que te hable, le permites que te dirija, le permites que vaya guiando tu vida y mi vida, y eso nos da a nosotros inteligencia espiritual. Entonces terminamos acá el primer punto diciendo: un pueblo que crece en todo lo de Dios, porque estamos caminando en su reino. ¿Cómo se camina en su reino? Como un pueblo
Número uno, que crece en todo lo de Dios. Punto número dos, vamos a leer los siguientes 3 versos del 10 al 12 y vamos a hablar de un pueblo que aprende a caminar en su reino. Un pueblo que aprende a caminar en su reino. Versos 10 al 12 dice: para que anden o caminen como es digno del Señor. ¿Cómo debo caminar? Como es digno del Señor, no como no es digno. O sea, tú caminas como es digno, como que estás representando a alguien que es el Señor más sublime de todo el universo, porque sí lo es. Alguien dice amén. Para que anden o caminen como es digno del Señor. Enseguida dice, agradándole en todo. Mire cómo se camina en el reino. ¿Cómo caminamos en el reino? Número uno, como es digno. Número dos, agradándole en todo. ¿Qué quiere decir agradándole en todo? Cuando yo voy a hablar, cuando yo voy a decir algo, cuando yo voy a quejarme por algo, tengo que pensar, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? No, pues ahí alguien dijo, matas el venado, porque ya